Bueno, mis hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde estén sintonizando a nuestro canal y nuestra transmisión en la plataforma Zoom en nuestro Instituto Bíblico Virtual Casa de Estudio Reino de Dios. Bienvenidos una vez más a nuestro curso actual. Al presente estamos llevando o estamos impartiendo el curso Interpretando la Biblia a través de sus pactos. Así que estamos aquí nuevamente y agradecemos de antemano una vez más a nuestro instructor Amós Hidalgo Acosta, que tiene a bien traernos estas clases que ha preparado. Así que de antemano agradecemos a todos los que nos sintonizan. Por favor, si estás en el YouTube viendo en diferido, te pedimos que te suscribas, no te olvides suscribirte y apretarle, dale ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas de ninguno de los videos que subimos apenas los tengamos ya preparados y listos para ti. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Amós. Adelante, hermano Amós. Saludos, saludos, muchas gracias, mi estimado Ben. Saludos a todos los que nos damos cita a través de estos medios en esta hora. El tema de hoy va a estar, como es de costumbre, va a estar dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte tiene que ver la institución del nuevo pacto a través de la muerte del Mesías, es decir, vamos a hablar del Mesías como siervo sufriente. Y en la segunda parte estaremos hablando del nuevo pacto como un pacto mejor y superior, contrastado y comparado con el antiguo pacto. Así que sean todos bienvenidos y esperemos que sea de bendición para todos nosotros. Por favor, hermano Ben, ¿me puede avanzar las diapositivas? El que sigue, ándale, ahí mero. Muy bien. Para empezar, volvamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Esto va a ser solamente a manera de recordar lo que ya hemos estado hablando en las clases pasadas. En Daniel 9, 24, en la versión RB60, tenemos lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía. Para los escritores del Nuevo Testamento, Jesús es el Mesías que habría de cumplir todas estas profecías. Es decir, a manera de promesa, cumplimiento, es decir, lo que se prometió, lo que se anunció en los profetas y lo que se anuncia a través de Daniel, tiene un cumplimiento histórico en la vida, en la obra, en la muerte, en el ministerio de Jesús. Y aquí tenemos las referencias del Nuevo Testamento. Número 1, terminar la prevaricación. Ahí tenemos Mateo, Lucas, poner fin al pecado, Mateos, Hechos, Hebreos, expiar la iniquidad, Romanos, Corintios, Colosenses, Hebreos, traer la justicia perdurable, Romanos, segunda carta a los tesalonicenses, Hebreos, a los colosenses, y sellar la visión y la profecía. También tenemos las referencias allí. Es decir, que los escritores del Nuevo Testamento asimilan el cumplimiento de lo que se profetizó en Daniel 9:24 en la obra de Jesús como el Mesías prometido. El que sigue, por favor, ven. Y aquí tenemos un recuadro. Hemos estado hablando acerca de esta profecía y en las clases pasadas estuve presentando algunos diagramas, algunos recuadros que hemos tomado tanto de Orellana, del libro El Apocalipsis de los Judíos, como la profecía de las 70 semanas del doctor Sarabí. Ahora, este recuadro que tenemos aquí, no se los había yo presentado, también es tomado de Orellana. ¿Sí? Ahí está la referencia parentética. Y vamos a tomar unos minutitos para recordar esto. ¿Sí? Ahí tenemos el diagrama de las 70 semanas. Recordemos que Daniel nos presenta la profecía en 3 espacios. 7 años más 62
perdón, 7 semanas más 62 semanas más una semana. Y de esta forma llegamos a las 70 semanas. Entonces, en el año 0, nosotros ya hablamos en la clase pasada y en la clase antepasada que debemos partir del edicto de Esdras en el 458, 457 antes de Cristo, que se da la orden para restaurar. En la primera parte de la profecía, que son 7 semanas, que se termina hasta el 408 aproximadamente antes de Cristo, se lleva a cabo lo que es la reedificación del muro, de las plazas, la reconstrucción de la ciudad. Ahora, después viene la segunda parte de la profecía, que son 62 semanas. Aquí en este lapso no hay como que algo importante dentro de la profecía, sino que al final de las 62 semanas, es decir, cuando termina la semana 69 y cuando comienza la semana 70, aproximadamente en el año 26 después de Cristo, es cuando debería de aparecer públicamente el Mesías. Y que, como hemos visto anteriormente, eso fue lo que pasó, ¿sí? En el año 26 es cuando el Mesías es públicamente presentado a través del bautismo por vía Juan el Bautista en el Jordán. En ese momento, a partir de este momento, que es importantísimo teológicamente hablando, empieza a correr la semana 70. A mitad de la semana 70, el Mesías es asesinado, como lo profetiza Daniel. Se confirma el pacto, se instituye el nuevo pacto a través del derramamiento de la sangre del Mesías, y hay un cese del sacrificio, de las ofrendas, de toda esta sistematización que había en la liturgia en el templo. Por lo tanto, la semana 70, la última semana, la 70ª semana, tiene su fin, tiene su cumplimiento en el año 33, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Después de esto, como mencionábamos en la clase pasada, vienen 40 años. Estos 40 años es el margen que Jesús da para que se cumpla la profecía que también está en Daniel, la profecía de la destrucción del templo. Estos 40 años, como mencionábamos en la clase pasada, son asimilados como los días del Mesías. En este tiempo es un tiempo de transición, porque es donde se está llevando la transición del antiguo al nuevo pacto, donde la evidencia histórica visible de que el nuevo pacto está vigente es precisamente la consumación de la profecía de la destrucción del templo, ¿sí? Esto va a ser muy importante porque esto se lleva a cabo en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose, tal como lo dice Daniel, el fin de la guerra, donde viene otro pueblo y destruye el templo y destruye la ciudad. El que sigue, por favor, ven. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el papel mesiánico de el siervo sufriente llevado a cabo en la vida, en la obra, en el ministerio y en la muerte de Jesús. Entonces, hay un episodio aquí que quiero tomar el tiempo para ver cómo es que la audiencia de Jesús, incluyendo los propios discípulos, tienen que identificar, tienen que reconocer qué tipo de Mesías es Jesús. ¿Por qué? En la clase pasada nosotros veíamos el episodio entre Nicodemo y Jesús, donde Nicodemo se acerca ante Jesús para saber qué tipo de Mesías es Jesús. Dentro del abanico de la expectativa mesiánica, la parte popular esperaba un Mesías davídico, caudillo, guerrero, un político nacional. Sin embargo, Jesús le advierte a Nicodemo de que él ciertamente es el Mesías, pero aquel que había sido profetizado por Daniel, es decir, el Hijo del hombre. Y hablando acerca de esta frase o de esta fraseología mesiánica, el Hijo del Hombre, nos encontramos con este episodio
cuando Jesús le pregunta algo a sus discípulos. Entonces, en Mateo capítulo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta frase es muy importante porque ¿qué es lo que entendía la audiencia de Jesús y qué es lo que entendían los propios discípulos por el Hijo del Hombre? ¿Y qué es lo que entendía Jesús por Hijo del Hombre cuando él lo usaba para referirse a sí mismo? Los discípulos respondieron, unos creen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías y otros creen que eres quizás algún otro profeta. Como podemos ver, dentro de la audiencia en la cual se movían los discípulos, el concepto de Hijo del Hombre estaba vinculado a la creencia de un profeta. Un profeta como bien pudiera ser Juan el Bautista, como bien pudo ser Elías o pudo ser Jeremías o cualquier otro profeta del pasado. Entonces Jesús les vuelve a preguntar, y vosotros, es decir, Jesús preguntándole a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto es interesante porque primero Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué entiende la gente, qué entienden los hombres por Hijo del Hombre? Y ya después le dice, ¿y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, es importante entender, el Hijo del Hombre y el Hijo del Dios viviente son dos conceptos, son dos frases que son mesiánicas, que son atribuidas al Mesías que se esperaba. Sin embargo, dentro del entendimiento popular de las personas de ese tiempo, tenían ciertas diferencias entre Hijo del Hombre e Hijo del Dios viviente. Ahora, quiero que pongamos atención a esto. Mateo nos advierte que el pueblo vinculaba a Jesús en su papel mesiánico de Hijo del Hombre con el título mesiánico atribuido al Hijo de David, Hijo de Dios. Para nosotros, tal vez para algunos, cuando oímos la frase Hijo de Dios, quizás pensamos que Hijo de Dios tiene que ver con la divinidad del Mesías. Pero curiosamente, Hijo de Dios es la promesa que se le dio al linaje o al descendiente de David. Cuando se decía Hijo de Dios, referente al Mesías, se decía que era el hijo davídico, el hijo del linaje de David. Es decir, está vinculado no a la divinidad del Mesías, sino a la parte humana que tiene que ver con la promesa del pacto davídico. Contrario a cuando se habla de Hijo del Hombre, porque nosotros vemos en Daniel que Hijo del Hombre tiene que ver con ese Mesías de origen celestial. Hay que tener muy en cuenta esto a la hora de que Jesús le está preguntando a los discípulos, porque como ya vimos en la clase pasada, en el episodio entre Jesús y Nicodemo, Jesús hace referencia a su papel mesiánico vinculado a la promesa de Daniel, el Hijo del Hombre, y también a el siervo sufriente de Isaías. El que sigue, por favor, ven. Bueno, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice algo muy interesante, no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es interesante porque cuando Pedro está vinculando el concepto de Hijo del Hombre con el concepto Hijo del Dios viviente, es decir, Pedro está haciendo un vínculo de ideas entre
el Mesías de origen celestial con el Mesías que es del linaje davídico, Jesús le hace una aclaración y es como si Jesús le dijera a Pedro, sí, yo soy el Mesías davídico, yo soy el hijo del Dios viviente, pero interesante porque le dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es como decir, yo soy el hijo, el descendiente de David, sí, yo soy el hijo del Dios viviente, pero quien te ha revelado eso es mi Padre que está en los cielos. Es decir, que sigue estando presente en la declaración de Jesús el Mesías de origen celestial. Es decir, el Mesías que aparece, por ejemplo, en el primer libro de Enoc y en el libro de Daniel. Este pasaje es clave para entender que en el tiempo del judaísmo del segundo templo, la expresión mayoritaria en la expectativa mesiánica del pueblo no era tanto la de un Mesías de origen celestial, sino más bien la de un rey humano, libertador, guerrero. Es decir, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta expresión, Hijo del Dios viviente, hace referencia a Hijo de David, al rey nacional que están esperando. Por eso en la última semana, en la entrada triunfal, siempre le dicen, Hosana, hijo de David, porque el pueblo esperaba un Mesías guerrero político, un rey que los gobernase, que los librase del yugo del opresor. El pueblo, aunque atribuía al ministerio de Jesús el carácter mesiánico, como lo hizo Pedro, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Lejos estaba de entender completamente la naturaleza de su mesianismo, el cual sobrepasaba al de un profeta o incluso al de un Mesías político. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Pedro entiende y que Pedro también es el reflejo de lo que muchos creían en ese tiempo, de que el Mesías era más que nada un rey político, ¿sí? Lo que esperaban. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. Ciertamente Jesús es hijo de Dios, es decir, Jesús es el hijo de David. Jesús como Mesías sí es el hijo de Dios. Este título mesiánico atribuido al linaje de David en relación con el pacto davídico, aunque Jesús ciertamente habría de dar cumplimiento a dicha promesa, no sería sino hasta después de su muerte y resurrección, como podemos ver en la declaración que hace Pedro. Pedro entiende de que Jesús como Mesías es el hijo de David, ¿sí? Es un Mesías humano que va a ejercer un liderazgo político nacional. Pero quiero que veamos lo que Pedro va a decir después en el día de Pentecostés, es decir, después de que se llevó a cabo la muerte y la resurrección del Mesías. Ahora Pedro entiende que efectivamente Jesús es ese Mesías de origen celestial, es el rey davídico, pero que se ha sentado no en un trono material, físico, humano, sino en un trono celestial, tal como sucede en la narrativa que encontramos en Daniel capítulo 7, donde el Mesías asciende hasta el anciano de días. Entonces voy a leer una cita de Gundry and Pate que dice, Pedro afirma en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36, que David predijo en el Salmo 16 que su descendiente, es decir, el hijo de David, se levantaría de la muerte incorruptible y de esta manera él, es decir, el Mesías, se sentaría en su trono. Pedro luego explica que esta exaltación ocurrió ¿cuándo? Cuando Jesús entró al cielo, según Salmo 110:1, que describe cuando el hijo de David se sentó a la diestra de Dios, es decir, después de su resurrección y ascensión. Muchos textos del Nuevo Testamento hablan de Jesús sentado sobre un trono a la diestra de Dios. Esta es la posición prometida al rey davídico y proclamada en Hechos capítulo 2. Por eso Jesús, cuando le preguntan de su reino, él dice, mi reino no es de este
mundo. El que sigue, por favor, ven. Volvamos entonces a la declaración de Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que Pedro le dice esto a Jesús, fíjense que Jesús le dice a los discípulos, le dice a Pedro y a los discípulos, que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Y esto es muy interesante. Acto seguido les comenzó a declarar acerca de su muerte y resurrección. Desde entonces, dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro acaba de reconocer que Jesús es el Mesías. Pedro acaba de reconocer que Jesús es el hijo de David prometido y que se le dio por promesa de pacto a David. Y entonces Jesús le dice, ciertamente, estás en la razón, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso fue mi Padre que está en los cielos que te lo dio a conocer. Pero lo que llama la atención es que después Jesús les dice, no le digan a nadie que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Como estamos viendo en el contexto, Jesús está aclarándole a Pedro y aclarándole a sus discípulos qué tipo de Mesías es. ¿Por qué Jesús no querría que la gente supiera que él era el Mesías, en este caso el Mesías davídico? Se entiende, la gente esperaba un Mesías que se coronara como un rey físico sobre ellos. Sin embargo, Jesús, de acuerdo con las profecías de Daniel y de acuerdo con las profecías de Isaías, su misión terrenal no era la de coronarse como un rey en vida, sino como hijo de hombre y como siervo sufriente, debía dar su vida en rescate por muchos. Por eso Jesús les empieza a decir, a ver, sí tienen razón, yo soy el Mesías, pero les voy a decir algo, lo que viene a continuación no es mi coronación en un trono físico, sino que lo que viene a continuación es que yo debo ser muerto y debo resucitar. El que sigue, por favor, ven. Y esto resultó todo un escándalo, todo un escándalo. Fíjense lo que nos dice Mateo. Cuando Pedro oye la declaración de su maestro respecto a que su misión mesiánica no es otra sino la de morir, Mateo nos relata lo siguiente. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Como podemos ver, Pedro esperaba un Mesías que se coronara como rey, no esperaba un Mesías que debía ser asesinado. Vidal nos dice lo siguiente, la gente estaba dispuesta a seguir un Mesías nacionalista, a alguien que asentara a Israel como un reino que derrotara triunfalmente a sus enemigos. Sin embargo, la idea de un Mesías sufriente podría provocar el desencanto, la desilusión y el abandono de muchos. Cuando se llevó a cabo el apresamiento del Mesías, la muerte del Mesías, los más cercanos a él desaparecieron, lo abandonaron, incluyendo Pedro, porque la muerte del Mesías era un escándalo, resultaba ser un escándalo, resultaba no ser la expectativa mesiánica más popular del momento. El que sigue, por favor, ven. Cuando Jesús está hablando acerca precisamente de su muerte, dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Dentro de la poesía hebraica, cuando se hace referencia al pastor, se habla de Dios. Es como si parafraseando dijera la profecía, heriré a Dios. Y las ovejas, es decir, el pueblo de Dios, serán dispersadas. La muerte del Mesías, como siervo sufriente,
vendría a ser un escándalo. No es de extrañar que Jesús apela a las palabras del profeta Zacarías cuando dice heriré al pastor, para justificar lo escandaloso que habría de resultar su muerte como Mesías. Nadie esperaba que el Mesías que habría de venir terminase muerto. Y mirarán a mí a quien traspasaron, dice Zacarías. Esto se cumplió en la muerte del Mesías. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esto lo vuelve a decir Juan. Ahora, fíjense lo que nos va a decir Ropero. La muerte redentora del Mesías en una cruz no estaba dentro de la concepción mesiánica popular, lo que yo les decía. Pero Jesús le dice a los discípulos cuando habla acerca de sí mismo como Mesías, como hijo de David, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Es decir, el papel mesiánico que estaba llevando a cabo en su vida terrena Jesús como Mesías era la de el Hijo del Hombre y la de el siervo sufriente. El que sigue, por favor, ven. Con la muerte de Jesús, con el derramamiento de la sangre del Mesías, se lleva a cabo la institución del nuevo pacto. Y esto es lo importante porque ya en esta clase ya empezamos a ver de lleno y a fondo el nuevo pacto. ¿Sí? Una de las expresiones claves de Jesús para entender su muerte como cumplimiento de su papel mesiánico la encontramos en el Evangelio de Mateo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando nosotros vamos a los pactos anteriores, por ejemplo, el pacto con Moisés, que es el pacto que le antecede al nuevo pacto, el pacto mosaico en el Sinaí, Moisés, cuando ratifica el pacto entre Dios y el pueblo como corporativo, es rociado tanto el libro de la ley que representa a un compañero de pacto y es rociado el pueblo que representa al otro compañero de pacto. Hay un rociamiento de sangre en ambos contractantes, en ambas partes del pacto. El libro de la ley que representa a Dios y el pueblo. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque cuando Jesús habla de su muerte, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, que la muerte del Mesías es la ratificación del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Remisión es perdón, perdón de pecados. Cuando en el pacto mosaico alguien era apedreado por haber transgredido la ley, decía, muera irremisiblemente, es decir, muera sin perdón. Y acá Jesús está diciendo, mi sangre será derramada para perdón de pecados. Ahora, las palabras de Jesús son una paráfrasis de las palabras de Isaías y de las palabras de Daniel, como cumplimiento de su papel mesiánico como hijo de hombre y como siervo sufriente. En Isaías dice, cuando se habla del siervo sufriente, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo que pasa y lo que sucede también en Daniel cuando se habla de la muerte del Mesías, dice, y será asesinado, mas no por sí. Es decir, que muere siendo inocente, el Mesías muere como un impío, bajo el yugo de la ley. Ahora, en Daniel dice, se quitará la vida al Mesías y confirmará el pacto con muchos. Lo que dice el Evangelio de Mateo es una paráfrasis de lo que ya mencionó Isaías y Daniel, hablando precisamente de la muerte del Mesías. El que sigue, por favor, ven.
Esta frase o esta expresión, se quitará la vida al Mesías, hermano, ven el que sigue, por favor. Muchas gracias. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Fíjense cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén, me parece muy interesante. Dice, pasadas las 62 semanas, recuerden que la profecía de Daniel es 7 semanas más 62 semanas. Cuando dice pasadas las 62 semanas, es decir, pasadas las 69 semanas, matarán al ungido sin culpa. Ahora, quiero leer aquí una parte del testamento de los 12 patriarcas, que es una obra pseudoepígrafe, y la estoy tomando del libro de Sarabí, que me parece muy interesante porque es una obra judía que refleja precisamente esta idea de que el Mesías muere siendo inocente. En el testamento de Leví se ponen en boca de este patriarca las siguientes predicciones. He leído en el libro de Enoc que andaréis errantes durante 70 semanas y que mancharéis el sacerdocio y profanaréis los sacrificios, alteraréis la ley y despreciaréis las palabras de los profetas. Al hombre que renovará la ley por la potencia del Altísimo, lo tacharéis de impostor y al final, tal como lo pensasteis, lo mataréis sin llegar a conocer su dignidad, permitiendo por vuestra maldad que se derrame sangre inocente sobre vuestras cabezas. Yo cuando lo leí, esto me recuerda mucho a la profecía de la muerte del siervo sufriente en Isaías 53. Y también de repente me hace recordar a este episodio cuando están a punto de sacrificar al Mesías, de crucificarlo, y está la gente diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y al punto de decir que caiga sobre nosotros. Si él no es inocente, que caiga sobre nosotros la sangre de este hombre. Esto es importante porque nos lleva dentro del concepto judío, del pensamiento judío, como el Mesías debía morir siendo inocente y debe morir por el pecado de su propio pueblo. El que sigue, por favor, ven. Vamos ahora a Isaías 53 y aquí tengo yo un recuadro donde tenemos en la parte verde, en la parte derecha, tenemos los versículos del versículo 1 hasta el versículo 10, ¿sí? Y en la parte izquierda, en azul, tenemos un pequeño comentario. Entonces voy a ir leyendo. Isaías 53:1 dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, el Mesías sería rechazado e ignorado por su pueblo. Versículo 2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ojo con esto, porque aquí es un judío, una persona que pertenece al pueblo del pacto, escribiendo a otro hebreo. Entonces, está describiendo lo que va a pasar. La mayoría de los judíos ciertamente no encontraron en Jesús como Mesías nada de atractivo, sino todo lo contrario, lo tacharon de blasfemo. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es decir, que lo tomarían por digno de ninguna estima. Se burlaban de él a la hora de su muerte. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos judíos del siglo I pensarían que la muerte del Mesías sería un castigo de Dios
por su impiedad, ¿verdad? Porque ellos creían que era blasfemia lo que decía cuando Jesús se hacía igual a Dios. Todos nosotros, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vemos cómo Isaías nos deja ver que el Mesías debe morir, pero por causa de las rebeliones del pueblo. Recuerden, el pueblo del pacto es Israel. Quien ha transgredido el pacto es Israel. Y por lo tanto, quien debe morir de acuerdo a la ley, porque como va a decir Pablo, la paga del pecado es la muerte. Y la ley decía, haz esto, vivirás, y si no, morirás. Quien debía morir era aquel compañero de pacto que había transgredido el pacto. ¿Y quién lo había hecho? El pueblo de Israel había resultado una y otra vez un mal compañero de pacto. Pero entonces el Mesías aparece de forma sustitutiva para cargar sobre sí las rebeliones del pueblo del pacto y llevar sobre sí el pecado del pueblo incrédulo, idólatra, etcétera y etcétera. Como Mesías sufriente, debía llevar sobre sí el castigo de muchos, tal como estaba escrito. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la muerte del Mesías, Dios mismo cargaría sobre él, es decir, sobre el siervo sufriente, el pecado del pueblo judío. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Cuando el Mesías fuera juzgado, no se rebelaría, sino que se comportaría como una oveja que es llevada al matadero. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que el Mesías debía morir, pero la muerte no sería su final. El que sigue, por favor, ven. Entonces, nos encontramos que la muerte del Mesías es por motivos estrictamente de pacto. Dice en el versículo 26, capítulo 9 de Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Tengo una cita acá de Sarabí que dice lo siguiente: el verbo hebreo empleado es karat, el cual significa cortar. La muerte de Jesús como Mesías tiene un papel estrictamente de pacto. La muerte del Mesías es un pacto de corte, por eso es un nuevo pacto. Cortar un pacto. La palabra aquí, berit, está impregnada de significado teológico. Un pacto debe ser cortado porque la matanza de animales era parte del ritual del pacto. Esto lo encontramos en el pacto con Abraham, en el pacto mosaico. Evidentemente el cortamiento o el asesinamiento del Mesías significó tanto su muerte violenta como su exclusión de la nación de Israel. Y eso que está en amarillo, ahorita lo vamos a explicar en las láminas que siguen. Esta le rechazó, es decir, la nación de Israel le rechazó, o sea, rechazó al Mesías, y ella ya no tendría parte como nación en las bendiciones divinas. Ojo con lo que está diciendo Sarabí. Así pues, el Mesías es muerto y excluido del pueblo como si fuera un criminal. Porque ¿quiénes eran los que morían en una cruz? Los que morían colgados en un madero, dice la ley, maldito aquel que muere colgado en un madero. Y Jesús muere como un criminal. Cuando alguien era apedreado, era sacado fuera del campamento, a las afueras, era echado afuera y allí era apedreado. Y Jesús es sacado fuera como un criminal. El que sigue, por favor, ven. Sarabino menciona dos cosas. Número uno, que el cortamiento del Mesías
significó su muerte violenta. Ahora, respecto a esto, Daniel 9:24 nos dice, 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. La pregunta aquí es, ¿cómo el Mesías habría de poner fin al pecado? Ahora, hay que entender que Jesús obra dentro de la ley. Fíjense lo que nos va a decir Hebreos, porque la teología del Nuevo Pacto, pues, tiene sus bases en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos encontramos lo siguiente. Según la ley, sin derramamiento de sangre, no se hace ¿qué? No se hace perdón, no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecado. Entonces, por eso es que el Mesías debe morir y debe morir violentamente. Voy a leer un pasaje de Deuteronomio para ver cómo funcionaba la ley. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 7 dice así. Cuando se hallare en medio de ti hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, estamos aquí, que el pecado es la transgresión del pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirán. Pero fíjense cómo dice aquello que está en amarillo, así quitarás el mal en medio de ti. ¿Cómo se quita el mal? ¿Cómo se saca lo anatema? ¿Cómo se quita el pecado? Con derramamiento de sangre. Con derramamiento de sangre. Al que transgredió el pecado, se le aplica la pena que impone la ley, que es la muerte. Y entonces recordemos que el Mesías está ocupando el lugar sustitutivo del pueblo de Israel que ha quebrantado el pacto, porque a quien le corresponde por ley la muerte es al pueblo corporativo de Israel, pero el Mesías está ocupando su lugar. El que sigue, por favor, ven. Sarabí nos dice otra cosa. El cortamiento del Mesías significó su exclusión de la nación de Israel. Aquel que sacaban y apedreaban era sacado del pueblo, ya no era más parte del pueblo del pacto. Hebreos nos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pero fíjense lo que nos va a decir Pablo en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ojo con esto, porque Cristo redime a los que están bajo la ley, que en este caso son los judíos. Y los redime usando la misma ley. Y vamos a ir explicando esto poco a poco. Isaías, cuando habla del Mesías, dice, despreciado y desechado entre los hombres, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, que fue rechazado, fue menospreciado al punto de llevarlo a la muerte como un criminal, como un maldito por la ley. El cortamiento, el asesinamiento del Mesías significó su exclusión, que el mismo pueblo lo rechazara y dijeran, no tenemos más rey, no lo tenemos por rey a él. No queremos saber nada de él. Hay una exclusión donde el pueblo de Israel llega a decir, nosotros no tenemos nada que ver con él. Interesante. El que sigue, por favor, ven.
hemos estado hablando acerca de que la muerte del Mesías es un pacto de corte. Ya en varias clases lo hemos venido diciendo. Pero ahora vamos a ver cómo es que funcionó esto para poder pasar del antiguo al nuevo pacto. Hebreos nos dice, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Y ojo con esto, porque dice, porque donde hay un pacto, cuando Dios promete a través de David, cuando Dios promete a través de David, el hijo, el descendiente de David, que habrá de llevar a cabo la teocracia de Dios, el reino de Dios. El pacto que estaba vigente era el pacto mosaico. Cuando profetizó Oseas, Joel, Amós, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Malaquías, el pacto que estaba presente, ¿cuál era? El pacto mosaico. Entonces, por eso dice Hebreos, porque donde hay un pacto, es decir, el pacto que estaba vigente era el pacto mosaico. Es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Estamos hablando aquí la cuestión de cómo se llevan a cabo los pactos. El pueblo de Israel es un pueblo que está en una relación de pacto con Dios. Dios es un compañero de pacto y el otro compañero es Israel. Pero es un pacto donde hubo derramamiento de sangre, un pacto de corte. Y los pactos de corte, como ya vimos, por ejemplo, el pacto de corte por excelencia que podemos hacer referencia es el pacto con Abraham. El pacto que se lleva a cabo con Abraham es un pacto de automaldición, pero es un pacto donde quien lleva a cabo esta ratificación es Dios mismo. Es el único que atraviesa en la visión a través de los animales partidos, ¿sí? Entonces, dentro de los pactos de corte siempre va a haber una automaldición. Es como si se dijera, si yo no cumplo lo que me compete a mí como compañero de pacto, si yo transgredo mi palabra, si yo transgredo el pacto, entonces que me suceda a mí lo que le sucedió a estos animales. En un pacto de corte, aquel que transgrede el pacto está destinado al sacrificio, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado, es decir, lo destinado al sacrificio. Y tengo aquí una cita de F. Bruce. Jesús como Mesías es el testador y el ejecutor, todo en uno, garantía y mediador al mismo tiempo. Cristo es el mediador del nuevo pacto, del nuevo testamento, que en este caso es diateque para hablar de pacto, que no llega a tener efecto antes de la muerte de la persona que lo hace. Su validez depende del hecho de que su autor ha muerto. El que sigue, por favor, ven. Bueno, vamos a recordar el pacto de corte que sucede con Abraham. Esto está en Génesis 15 y dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. El pacto mosaico no nace en el vacío.
El pacto mosaico tiene su base escritural y su origen teológico e histórico en el pacto abrahámico. Cuando en el episodio donde Abraham como que duda de Dios y le dice, a ver, dame una señal para que yo esté seguro que efectivamente me vas a dar descendencia y la tierra. Y entonces la garantía que Dios le da a Abraham es entrar en un pacto de corte con Abraham. Y un pacto de automaldición donde el que se pone bajo automaldición es Dios mismo. Y esto es interesante porque de acuerdo a la tradición, de acuerdo a las costumbres, a las usanzas de los tratados del antiguo cercano oriente, en un pacto de corte, cuando no eran iguales, cuando había un soberano y un vasallo, el que ratificaba el pacto, el que hacía este juramento de automaldición, era el vasallo, no, nunca el soberano, a menos de que fueran coiguales. Curiosamente, en el pacto abrahámico, quien decide llevar a cabo este juramento de automaldición es Dios mismo. Para que Abraham no tuviera duda que efectivamente habría de cumplir Dios la promesa. El que sigue, por favor, ven. Entonces, el pacto de corte es un pacto de automaldición y en el caso de Abraham es un pacto unilateral, o sea, es un pacto entre Dios y Dios. Tengo una cita de Gentry y Wellum que dicen, aunque este pacto, es decir, el pacto abrahámico de Génesis 15, se inspira en general en los antiguos tratados del antiguo Oriente Próximo, extrañamente Dios realiza el juramento de automaldición para ambos socios del pacto. Esto es completamente inaudito en el mundo de Abraham, dado que sabemos que el socio humano no demostrará devoción ni completa obediencia dentro de la relación de pacto. Dios parece estar garantizando su propia muerte. Y esto va a tener sentido porque nos dice Gentry Wellum, es imposible de que el hombre pueda mantenerse en una lealtad siempre a Dios. Es imposible. Y esto lo sabemos nosotros por nuestra propia naturaleza y lo sabe Dios. Por eso dice, pareciera que Dios está garantizando su propia muerte. Por eso, Hebreos dice, porque donde hay pacto, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El que sigue, por favor, ven. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué es necesario que intervenga muerte del testador? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que va a pasar con la muerte del Mesías? El testador es el que pone el pacto. ¿Sí? Entonces, el Mesías no solamente es el que trae las buenas nuevas, no es solamente el mensaje, no solamente es el mensajero, sino el mensaje. Jesucristo o el Mesías, él mismo es el pacto, ¿sí? Pero él mismo es Dios, por lo tanto, él es el testador. Es interesante porque lo que está pasando aquí es que para que Dios pueda instituir un nuevo pacto, tiene que anular el antiguo pacto. Porque la ley implica una ejecución de juicio sobre aquel que transgrede o quebranta el pacto. En un pacto de corte, como es el pacto abrahámico, un pacto que es condicional como el pacto mosaico, donde el que transgrede el pacto debe morir, fíjense, porque ellos, dice Jeremías, hablando de la razón por la cual se anuncia el nuevo pacto, porque ellos, Israel, ellos invalidaron mi pacto, quebrantaron mi pacto, transgredieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pacto entre Dios e Israel es entendido en términos conyugales. Esto lo podemos ver clarito en el libro de Oseas. Por eso dice en Jeremías, fui yo un marido para ellos. En un matrimonio, para que el esposo o la esposa quede libre y pueda contraer nuevas nupcias, como lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 7, es necesario que uno de los contractantes del pacto matrimonial muera.
vamos vinculando lo que sucede con el pacto abrahámico y con lo que sucede en la muerte del Mesías en la cruz. Para que el antiguo pacto quede anulado. Cuando se habla del antiguo pacto, se habla en términos conyugales, ¿sí? Y en un matrimonio, para que uno de los dos quede libre, tiene que morir, ya sea el esposo o la esposa. Si muere el esposo, la esposa queda libre. Si muere la esposa, el esposo queda libre. En este caso, para que se pueda romper el pacto que hay entre Dios e Israel, uno de los dos debe morir. Ahora, de acuerdo a la ley, quien transgredió el pacto es el que debe morir. ¿Quién debe morir? Israel. Pero viene el Mesías y ocupa el lugar de Israel y muere en lugar de Israel. Pero resulta que el Mesías es Dios. Por lo tanto, lo que se anuncia en el pacto de corte con Abraham ahora empieza a tener sentido teológico. Lo que Dios está haciendo es está terminando el pacto mosaico para instituir un nuevo pacto. El que sigue, por favor, ven. Para instituir un nuevo pacto, Dios tiene que anular el pacto antiguo. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El testador es el compañero de pacto. Uno de los dos compañeros debe morir. Porque donde hay testamento, entonces lo que tiene que pasar es que ya no tiene que estar en vigencia el antiguo pacto. ¿Y cuándo deja de estar vigente? Cuando uno de los dos muere. Por eso dice Hebreos, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, es decir, roció el libro de la ley, y también roció a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Como podemos ver, el pacto se da entre Dios, aquí representado por el libro de la ley, y el pueblo. Y aquel que transgrede el pacto debe morir. El que sigue, por favor, ven. La muerte de Jesús fue la confirmación de su mesianismo. Isaías nos va a decir, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios, Jehová, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús está tomando el lugar de Israel de forma sustitutiva. Por eso, de forma tipológica, Jesús se convierte en el verdadero Israel. Vidal nos dice, la muerte de Jesús no había sido un fracaso ni una deslegitimación. Por el contrario, era la confirmación contundente de que se trataba del Mesías. El que sigue, por favor, ven. En conclusión, Isaías nos dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré, hablando del Mesías, hablando del siervo sufriente, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ahora, ¿a quién había colocado Dios como luz de las naciones? A Israel, al pueblo colectivo Israel lo había colocado como luz para las naciones, pero nunca logró cristalizar su proyecto. Por eso se anuncia en Isaías que el siervo sufriente ahora sería el verdadero Israel, aquel que sería luz de las naciones y sería pacto. Él mismo es el pacto. Por eso Jesús no solo es el mediador del nuevo pacto, sino que él mismo es el pacto, su carne, su sangre, su muerte, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
El que sigue, por favor, ven y pasamos a la pregunta. ¿Cuál es la importancia teológica de entender el papel mesiánico de Jesús como siervo sufriente? Y ahora sí, les oigo, mis hermanos. Ahora sí, mis hermanos, llegó la hora de que hagan sus preguntas y comentarios. Pueden ir levantando la mano y desempolvando la libreta de notas. Este hermano Amos estuvo exhaustivo el día de hoy. O sea que no nos dejó nada para preguntar. Sí, hermana Angélica. Sí, buenas tardes. Entonces, ¿está bien decir que Jesús murió por toda la humanidad o que murió solo por los suyos, por su pueblo? Porque algunos dicen, no, él murió solo por los suyos o por los escogidos. Y después otra pregunta, algunos, eso yo lo escuché, no sé si es correcto, que dicen, no sé si es bíblico, que Dios derramó su ira sobre Jesús en la cruz, que derramó su ira por el pecado de la humanidad sobre su hijo en la cruz. Jonathan Welton dice que no es así. No sé si eso es correcto. Bueno, le vamos a invitar, hermana, que nos repita las preguntas, primero una y luego la otra. Porque si no, a Amos se le va a olvidar y no va a poder contestar, ¿verdad? Ya está sudando, mire, ya está sudando. Y es que hay calor en Chiapas, ¿ah? Bueno, la primera es, ¿cuál es? Díganos la primera para poder pasar una a una. Bueno, entonces si decimos que Jesús murió por toda la humanidad, está bien decirlo así, o que murió por su pueblo. Y Ok, nosotros vamos a somos. empezar por allá. ¿Cómo lo ves tú, Amos? Bueno, Pablo nos va a decir que llegado el tiempo del Mesías, el Mesías es enviado por el Padre para que, nacido de mujer y nacido bajo la ley, pueda redimir a los que estaban bajo la ley y estos pudieran llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, los gentiles, los que no pertenecemos étnicamente al pueblo de Israel, no podemos meternos debajo de la ley y decir, Jesucristo vino a redimirnos de la ley, porque nosotros nunca hemos estado bajo la ley. Pero Jesús lo que hace es que libera al pueblo al pueblo que estaba bajo la ley, los libera de la ley, y ya expliqué cómo, ¿sí? Él en su muerte como compañero de pacto, ¿sí? Substitutivamente toma el lugar de Israel y entonces cuando se lleva a cabo ya la muerte de uno de los dos, entonces el pacto ya no está vigente porque se entiende como el pacto de matrimonio, ¿sí? Cuando uno de los dos muere, el que queda libre ya. Entonces, lo que hace Jesús es instituye un nuevo pacto que tiene mucho que ver con las promesas davídicas, con las promesas del pacto abrahámico, y que están vinculadas al pacto noáquico y al pacto en la creación con Adán, porque se asimila a Jesús como el nuevo Adán. Entonces, todos los gentiles lo que hacen son injertados, en este caso, a Jesús. Entonces, cuando Jesús viene y muere por nuestros pecados como gentiles, sí, porque somos injertados en la justicia de Dios a través del derramamiento de la sangre del Mesías. Sí muere por nosotros, por los gentiles, pero Jesús no muere para redimir a los gentiles de la ley, porque nosotros nunca hemos estado bajo la ley, pero sí muere por los pecados de todos. ¿Qué hermano ven? ¿Usted lo entiende diferente? Bueno, antes que nada más quería mencionar que aquí estamos en un foro académico, ¿verdad? No estamos en una congregación, así que no tenemos que, primero que nada, tener miedo para poder exponer nuestra manera de pensar.
no es nuevo para nadie que cuando estamos hablando de temas teológicos hay diferentes maneras de pensar, ¿verdad? Y a no ser que estemos realmente hablando de una o estemos respondiendo con una aberración teológica o una herejía, hay diferentes maneras de entenderlo. Y la hermana Angélica preguntó algo que es bastante interesante e importante, dependiendo de cuál sistema teológico, a cuál se adhiere uno. Hay algunos, como dentro del sistema calvinista, que dicen, no, Jesús solamente murió por su pueblo. Lo pudieran poner de esa manera, ¿verdad? Y cuando dicen por su pueblo, avanzan hasta otro poquito más y dirían solamente por los elegidos, ¿verdad? Entonces, pero para decir eso significaría cuando uno dice por su pueblo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A Israel, al Israel étnico? Y si dice por los elegidos, significa que solamente algunos de ese Israel étnico eran elegidos y los demás de ellos, ¿qué pasó? Entonces, genera preguntas, ¿verdad? De la misma manera, cuando nosotros leemos ciertos pasajes bíblicos, pudiéramos argumentar por el otro lado y decir, no, pues Jesús murió por toda la humanidad, ¿verdad? Y diríamos, bueno, entonces, si Jesús murió por toda la humanidad, significa de que todos van a ser salvos porque murió por todos. Genera otras preguntas, ¿verdad? Del otro lado. Entonces, definitivamente encontramos otros pasajes bíblicos que nos aseguran que no todos van a ser salvos. Entonces, tenemos que empezar a reconciliar las ideas y decir, bueno, quizás sí murió por todos en el sentido de que su sacrificio es suficiente para todos, pero que no todos van a ser salvos porque no todos lo van a recibir, no todos lo van a aceptar. Entonces, hay diferentes opiniones dentro de ese campo, ¿verdad? Ahora, el hermano Amós nos da a entender que en su visión, él diría que él murió por todos, ¿verdad? Entonces, si decimos que él murió por todos, su hija hermana Angélica, estamos diciendo que no nada más murió por su pueblo, pero su pueblo está incluido, ¿verdad? Sí. Obviamente. Al decir por todos, pues obviamente por su pueblo y por más que solamente su pueblo. Ahora, hay pasajes donde sí dice directamente que el Mesías iba a morir por su pueblo, pero eso no excluye que en otros diga que es por todos, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que tener cuidado nada más en esta parte, porque cuando hablamos en general por todos, eso no excluye a los pasajes donde dice que murió por su pueblo, porque queda incluido debajo de ese todos. Ahora bien, si nada más argumentamos que murió por su pueblo, entonces tenemos un trabajo un poquito más difícil de reconciliar. ¿Cómo es que entonces los que no son de su pueblo, Israel, cómo es que entran a participar de esas bendiciones? Y Que tenemos tienen que que ser diferentes. utilizar otra forma de explicarlo, ¿verdad? Que para mí sería un poco más complicado, ¿verdad? Yo tiendo a pensar, y lo confieso, ¿verdad? Si con eso empiezo a dar un poco de luz en cuanto a qué tipo de postura tengo, bueno, no hay ningún problema. No es tampoco ningún secreto, ¿verdad? De Estado mayor que tenga que mantenerse oculta, no, nada de eso. Pero sí tiendo a pensar bíblicamente de que Jesucristo murió por todos y murió por toda la humanidad, que sus pecados fueron para el perdón de los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Claro, te lo digo porque también daría, si no, lugar a estos movimientos a decirnos que Jesús solo murió por su pueblo y tenemos que hacer parte de su pueblo o identificarnos con Ujú. Israel para, o sea, Entonces, daría lugar a eso. creo que hay suficientes pasajes en la Biblia en donde la Biblia dice claramente, como por ejemplo uno de ellos es donde dice, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, en Primera de Sí, Juan, ¿verdad? Es nada sí. más un pasaje para poderlo poner en perspectiva, ¿verdad? Ahora, Ujú. respetamos el punto de vista de los demás. Pueden haber hermanos calvinistas aquí que nos estén visitando
y no con eso estamos tratando de hablar mal de ellos ni nada. Sería una diferencia honesta de opinión, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda pregunta, ahora sí, hermana Angélica. Sí, em, sí está bien cuando dicen que Dios derramó su ira sobre Jesús, porque era la ira que tenía que derramar sobre la humanidad y la derramó en la cruz. ¿Crees tú, Amos, que está bien decir que Dios derramó su ira sobre su hijo? La ira Bueno, que debía derramar sobre todo el mundo la derramó sobre su hijo. Porque se habla de la copa de la ira, ¿no? sí, por Ujú. ejemplo, cuando Jesús está en el Getsemaní, ¿verdad? Ya a vísperas de su muerte, y en esta oración que hace al Padre, en una oración de aflicción de su espíritu, de su alma, le dice, si es posible, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y uno puede decir a qué copa se refiere, ¿no? Ahora, sí hay una, vamos a decir así, una ira que cae sobre el hijo, pero es una ira que imponía la propia ley, lo que yo les comentaba hace rato. Jesús muere sustitutivamente por el pueblo de Israel. Tenía que ser así porque Jesús libera al pueblo de Israel a través de la propia ley, ¿sí? De eso vamos a explicar un poquito más en la clase que viene. Pero o sea, no creo, bueno, yo no creo que haya sido Dios colocando una ira por el pecado de todo. Creo que es, o sea, la muerte del Mesías se asimila dentro de la propia ley. Por eso Hebreos dice, según la ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, la ira que viene sobre el Mesías es la ira que imponía la propia ley. Cuando el pueblo de Israel recibe la ley, y levantan, ¿verdad? Este becerro de oro, Dios le dice a Moisés, deja que se encienda mi ira sobre ellos. Pero era la ira de Dios como compañero y castigador de pacto. Pero en este caso, Dios era compañero y era castigador solamente del pueblo de Israel. O sea, Dios no entró en un pacto de corte, un pacto de sangre con todo el mundo, como para decir que o sea, no sé cómo decirlo. ¿No? Por ejemplo, Pablo va a decir, cuando no había ley, no se imponía la pena de la ley, que era el pecado siempre ha habido, dice Pablo, ¿no? Desde antes de la ley siempre ha habido pecado, ¿sí? Pero no se imponía el castigo de la ley cuando no había ley. Entonces yo creo que la ira que se derrama sobre el Mesías es la ira de la transgresión o de la rebelión del propio pueblo hebreo. Ajá. Ok, entonces, Amós, ¿crees tú que lo pudiéramos poner así? Dios sí derramó su ira, pero la ira que derramó sobre Jesucristo, el Mesías, a la hora de estar muriendo, no corresponde a la ira de toda la humanidad, o la ira que iba a derramar Dios o debería derramar Dios sobre toda la humanidad, sino sobre la ira que le correspondía ser derramada sobre el pueblo de Israel al Exacto, haber sido el quebrantador del pacto. exacto, así. Ok. Bueno, ya escuchó la especificación, hermana Angélica, ¿verdad? Muy bueno. ¿Cómo, Gracias. lo ha digerido el instructor, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, podemos estar en desacuerdo y alguien puede decir, no, para mí es la ira de toda la humanidad. Está en su derecho, ¿verdad? La única cosa es que aquí no estamos para debatir, nada más estamos para aprender y para escuchar las razones y las motivaciones de por qué lo ve un expositor o un intérprete bíblico de tal manera o de otra manera, ¿ok? Ok, ¿a quién más está aquí? Está el hermano Elías y luego Jorge. Adelante, Elías. Sí, hermano, buenos días. Buenos Eh, una, días. una pregunta, hermanos. Se está tratando, solo llevo 2 clases, entonces quiero como contextualizarme un poquito. ¿Se Ujú. está tratando el estudio en el sistema teológico pactual o solo lo están diferenciando del antiguo y el nuevo? Creo que no lo he entendido bien. Pero déjame responder esta parte, Amos, ¿verdad?
Nosotros Sí, estamos ahorita llevando un curso que se llama Interpretando la Biblia a través de sus pactos. Ujú. Definitivamente, una de las cosas que necesitamos hacer después, un poquito más en el futuro, es explicar esto. Am, pero el hermano Amos ha estado presentando este curso siguiendo en una forma general, no Oh, específica estrictamente, pero en una forma general, una postura interpretativa que se llama pactualismo progresivo, ok. que es una postura que no se adhiere necesariamente y es la que presenta Wellum, ¿verdad? Gentry y Wellum en este libro que él está mostrando ahí, ¿verdad? Cuando digo en un sentido general es porque como cualquier intérprete bíblico o expositor puede tener diferencias de matices en algunas cosas, en algunos puntos, pero en un sentido general está adhiriéndose a un sistema que se llama teológico que se llama pactualismo progresivo. No es la misma manera de interpretar la Biblia de la teología pactual. La Ok. teología pactual, digamos, lo vamos a explicar así. Si estuviéramos hablando en una pared y estamos moviendo un péndulo, de un lado del péndulo estamos hablando del dispensacionalismo más extremista clásico, y conforme vamos moviéndose hacia el centro, vamos a ver un dispensacionalismo que se llama progresivo, que está más al centro. De la misma manera, cuando el péndulo se va al otro lado, estamos hablando de la teología pactual que está al otro extremo, la que se conoce, la tradicional, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que se utiliza y que se usa en el ámbito, por ejemplo, de la iglesia, por ejemplo, reformada, la iglesia presbiteriana, ese tipo de teología pactual o bautistas reformados, ¿verdad? Pero no es esa teología pactual de la que estamos hablando. Cuando el péndulo se va regresando hacia el centro, hay otra postura que se llama pactualismo progresivo. Ujú. Entonces está más al centro. Y esa es la postura que está presentando nuestro hermano Amos. Entonces, ¿cómo entender la Biblia a través de los pactos? Lo que nos está queriendo dar a entender es cómo utilizar ese sistema teológico para ver la progresión de cómo los pactos nos van dando luz uno tras otro, desde el inicio, desde el jardín del Edén hacia adelante, hasta el libro de Apocalipsis. Vamos viendo cómo es que la Biblia está siendo interpretada y cómo cada pacto va trayendo luz a lo que es el desenvolvimiento pactual en el obrar de Dios hasta la consumación. Y ahorita estamos, como quien dice, llegando a lo que es el nuevo pacto. Y es lo que, en donde estamos ahorita, Elías. Ah, ok, hermano. ¿Y qué diferencia habría de la postura factual progresiva a la teológica factual? ¿O Ay, cuáles serían como las distancias que quisiera, hay? quisiera, Por- quisiera responderte ahorita, pero nos saldríamos del tema. Ok, Ah, ok. Sí, ok, hermano. podemos platicar eso de una manera, despacio. Lo que sí podemos hacer es, ¿tienes el libro ahí, Amos? Vi que es no, el otro, ese mero. Ese libro se los queremos recomendar. Se llama Ok. Teologías del Pacto y Dispensacional. Es un libro que vamos a recomendar desde ya porque lo vamos a cubrir más adelante. En ese libro, Teologías del Pacto y Dispensacional, que gracias a Dios ya está en español, ah, ahí se tratan esas cuatro posturas que les acabo de mencionar. Y de hecho hay otra postura más dispensacionalista, se presentan cinco posturas. Y ahí, si puedes conseguir ese libro que está en castellano, no cuesta caro el libro, vas a poderlo disfrutar y ahí va a traer una explicación detallada de cada punto. Y no solamente se presenta en detalle cada postura, sino que hay estas refutaciones de los otros exponentes que refutan al expositor anterior y todo está compilado dentro del libro. ¿Sí me di a entender, Oh, Elías? sí, sí, hermano, sí. Muchísimas gracias. Solo quería Claro que hacer una sí. acotación, pero, o sea, con tu respuesta fuiste claro porque
obviamente mi contexto es teología pactual, entonces obviamente Sí, no entonces aquí coincide. no lo estamos analizando desde la teología Sí, pactual. ok, El hermano. problema es de que, ¿sabes cuál es? De que, y esto lo digo con todo respeto, y no lo digo por ti, sino lo digo en general, ¿ok? Aquí nada lo decimos de una manera personal. Estamos hablando de nada personal, estamos hablando en un sentido general de teología, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Entonces, yo creo que el gran problema es que históricamente y tradicionalmente se nos ha vendido el campo de la teología en dos campos. O eres de la teología dispensacionalista, y sobre todo cuando hablamos de la del dispensacionalismo, nos referimos al dispensacionalismo clásico, como por Ujú. ejemplo el de Schaeffer, estamos hablando del dispensacionalismo de Scofield, de ese tipo de dispensacionalismo, ¿verdad? Sí, Y menciono esos dos porque son los más conocidos, ¿verdad? La Biblia de Scofield, la Biblia Ryrie, también de estudio Ryrie, es otro tipo de presentación del dispensacionalismo. O nos podemos ir al otro campo, al campo de la teología pactual. Y dentro de lo que es la teología pactual, pues podemos tener Biblias, por ejemplo, también, que traigan notas como la Biblia de estudio de la Reforma, la editada por R.C. Sproul, así es. que la tenemos ahí, ¿verdad? También nueva, ahora ya disponible en español, y podemos ver cómo es que lleva una teología pactual tradicional. Entonces, y nos venden como que nada más hay estos dos campos, ¿verdad? O eres de uno o eres de otro. La realidad es que hay muchos más campos que esos dos. Y aquí el doctor Amos está utilizando uno de esos desarrollos más centristas que creemos hace un mejor balance en cuanto al tema, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar un trimestre más adelante donde vamos a hablar de las 5 diferentes posturas para tener un análisis detallado de cada una y cómo se diferencia cada una de la otra, para conocerlas en detalle. ¿Ok? Sí, hermano, muchísimas gracias. ¿Cómo Igual no? iba a hacer unas preguntas, pero sí tienen un contexto teológico pactual, entonces Ok, obviamente diferirían con lo que el hermano dice, pero, o sea, tal vez se aclararían un poco, pero sí, sin tema de discusión, ¿no? Sin forma de claro. como de confrontar Y las lo ideas. podemos platicar personalmente si gustas. Sí, Sí, hermano, muchísimas gracias. claro que sí. Jorge, adelante y luego Carlos. Sí, varón, solamente, bueno, los adventistas del séptimo día, ellos aseguran que Isaías 56, donde habla de la recompensa de los que guardan el pacto de Dios, y se refiere a guardar el sábado. Ellos aseguran que Isaías 56, en los versículos bíblicos allí, habla que en el milenio se va a guardar el sábado, porque para ellos para ellos es el pacto, o pacto, el pacto, ¿cómo se llama? Moral, o hablando, la ley moral sigue vigente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, eh, eh, ¿qué diferencia hay entre la ley moral y el pacto abrahámico? Que supuestamente el pacto abrahámico sí sigue vigente, ¿verdad? Porque tiene que ver con la fe, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí Amos. quería. Bueno, la clase que viene, hermano, va a ser una clase exclusivamente para hablar de la ley del Mesías en el nuevo pacto. Y vamos a ver si efectivamente podemos rescatar la parte moral o la parte civil o la parte ceremonial, etcétera, ¿no? La clase que viene vamos a hablar específicamente de eso. Ahora, respecto a lo de el milenio en Isaías, el milenio se habla solamente en Apocalipsis. Dicho sea de paso, hermano, las dos últimas clases vamos a hablar acerca de Apocalipsis y ahí sí podríamos hablar del milenio. En Isaías se habla de la era mesiánica, no se habla del milenio. Pero mi hermano Ben, no sé si quiera usted agregar algo. Sí, bueno, Jorge, gracias por la pregunta.
lo que le agradecería encarecidamente es que la apunte, que no la vaya a olvidar, apúntela ahí, porque esa pregunta es pertinente, pero no para esta clase, sino para la que viene, ¿verdad? Porque tiene que ver con la parte de la ley y tiene que ver con esa parte recompensante que usted dijo dentro del punto de vista adventista del séptimo día para los que guardan los mandamientos y son parte de ese pacto, ¿verdad? Sin embargo, ahorita estamos hablando de la conclusión y la terminación de un pacto para la institución de otro. Entonces, yo no digo que aplique para el milenio en cuanto a que esté bien o esté mal, todavía no hemos llegado a discutir el punto, ¿verdad? O a presentar el punto. A lo que me refiero es que nos estamos adelantando al tema porque todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? Ah, o sea, estamos todavía entrando a la institución del nuevo pacto y aún para los que creen en el milenio, todavía falta que pase toda la época de la iglesia. Entonces, en cuanto a la presentación de eso, en conforme se van desarrollando los pactos en nuestro curso, todavía nos falta para llegar ahí. Es todo lo que nada más estoy queriendo decir con eso. ¿Ok? Pero apunte su pregunta y la hace la próxima clase. ¿Le parece? Ok, está bien. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahora sí, Carlos. Abra su micrófono, Carlos. ¿Puede abrir su micrófono si tiene alguna pregunta? Carlos Raigosa. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Gracias y paz. No conseguía mi micrófono aquí. Hermano, te quería hacer una pregunta. Cuando el hermano estaba hablando del Hijo del Hombre, ese título mesiánico, que ya más o menos lo hemos escuchado también hablar en Daniel, el hermano hizo referencia de que el título Hijo de Dios no se refería a la divinidad del Señor. Entonces, ¿cómo se puede compaginar eso con lo que dice Juan cuando el Señor hablaba de su divinidad y ellos decían, se hizo hijo de Dios? Ellos no entendían que el Señor estaba hablando de su igualdad con el Padre. Entonces, el hermano dice que el término hijo de Dios no se refería a su divinidad. Entonces, ¿cómo explicar eso a la luz de lo que dice Juan? Este se hizo hijo de Dios. No te queremos apedrear, sino porque siendo hombre te hace Dios. Hermano Ben. Bueno, vamos a empezar primero por esta parte. Gracias por la pregunta. Ahora, yo creo que una cosa importante para poder, déjame sacar mi Biblia aquí porque necesito la Biblia. Una cosa importante que quería compartir con ustedes es que nosotros, por lo general, utilizamos una lógica bastante, voy a utilizar esta palabra, bastante griega, bastante clásica, para razonar sobre diferentes cosas. Por ejemplo, si voy a usar nada más un ejemplo para poder presentar el tema, ¿no? Dar la respuesta. Si dijéramos que un tigre procrea una cría, entonces diríamos, ¿qué es lo que va a procrear? Pues lógicamente va a procrear otro tigre, ¿no? No puede procrear nada más que no sea de acuerdo a su naturaleza. Y así sucesivamente cualquier animal, ¿verdad? Lo mismo, en la misma lógica la utilizamos para nosotros como seres humanos. Como seres humanos procreamos otros seres humanos de nuestra misma naturaleza. Eso es una cosa tan sencilla de entender, ¿verdad? No podemos pedirle a alguien que procree algo de una naturaleza diferente. Entonces, cuando nosotros utilizamos la fraseología hijo de hombre, entonces pensamos, si es hijo y es de hombre, entonces, ¿qué es lo que tiene que ser el producto de eso? Otro hombre, No, otro ser humano. Pero esa
esa es una fraseología y una lógica griega muy aristotélica, ¿verdad? Que no aplica aquí, porque estamos hablando diferentemente de esto en dos diferentes sentidos. Primero, hay una diferencia de cultura. Estamos hablando de fraseologías que utilizaban los judíos en el periodo del Segundo Templo para hablar y describir a estos personajes mesiánicos, que no es de acuerdo a nuestra cultura. No tenemos por qué entenderlos a la manera griega de pensar, a la manera lógica de pensar. Y segundo, son diferentes términos que no pueden tener el mismo significado de lo que significan para nosotros hoy. Porque cuando decimos hijo de hombre, bueno, pues es otro ser humano. Eso significaría, según la lógica griega y según como entendemos las cosas en el occidente en el siglo XX o XXI, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas hay que ponerlas en perspectiva, y cuando regresamos en el tiempo y nos ubicamos en la, por así decirlo, en el tiempo bíblico, primero vamos a analizar el término hijo de hombre, y ya lo había explicado el hermano Amós bastante bien, bastante aptamente lo hizo, cuando dijo de que el término hijo de hombre se aplicaba igualmente y correlativamente, simultáneamente, al término hijo de David. El hijo de David, que es una proclamación o una designación de realeza, una designación regia. Entonces también era, en este caso, era hijo de Dios, ¿verdad? Sabemos que hijo de David significa un descendiente lineal de David el rey, ¿verdad? Por su linaje. Ahora, cuando hablamos del término hijo de Dios, debemos entenderlo, y fíjese cómo nos da la pauta para entenderlo el mismo libro de Juan que usted citó. Como dice en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12. O vamos a leerlo así desde una manera, no sé si es el 12, lo estoy citando de memoria. Pero ahí donde dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que lo recibieron, les dio la potestad o el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces el término hijo de Dios en Juan, de antemano vemos que la primera vez que se utiliza, lo está utilizando en el sentido de que un hijo de Dios es toda aquella persona que tiene una relación directa con Dios. En este caso es una relación directa con Dios a través de la fe en Jesús, ¿verdad? Pero desde el punto de vista israelita, todo aquel se aplica igual. Todo aquel que tenía una relación directa y verdadera con Dios era un hijo de Dios. Sobre todo el rey. Y sobre todo si el rey era un rey a la manera davídica. Porque, ¿qué es que se decía en la Biblia del rey David? Que era un rey conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces quiero que vea un pasaje conmigo ahí mismo en Juan, para que veamos lo que significa el término hijo de Dios en la perspectiva hebraica del primer siglo del segundo templo. Vamos a ver. Verso 47 en adelante. Si lo puedes leer allá, si me hace el favor, Amos. Sí, del capítulo 1, ¿verdad? Sí. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hasta allá. Entonces aquí vemos que hijo de Dios es equivalente al término rey de Israel.
El rey de Israel o el hijo de David era equivalente a hijo de Dios desde un punto de vista de que al que era rey en Israel se le consideraba un hijo de Dios porque era representante de Dios. Pero al mismo tiempo, no nada más porque era el representante humano de Dios en la tierra, sino porque tenía una relación o se esperaba que tuviera una relación directa con Dios, espiritualmente hablando. Como un profeta que tenía una relación directa con Dios, espiritualmente hablando, se esperaba que el rey davídico tuviera una relación directa espiritual con Dios porque era el que iba a guiar al pueblo de Israel. Entonces, en este caso, el Hijo de Dios por excelencia, el que tenía esa fluidez del Espíritu Santo y de que el mismo Juan dice, más adelante también habla de un pasaje en donde se dice de que el Mesías, el hijo de David, iba a recibir el Espíritu Santo y al mismo tiempo dice que Dios se lo da y no se lo da por medida, se lo da sin medida, o sea, en abundancia. Entonces, eso significa de que la definición de hijo de Dios aquí se refiere a cualquier ser humano, pero en especial y por excelencia se refiere al Mesías, al hijo de David, desde su aspecto como ser humano, pero en su relación íntima con Dios. Por eso es un hijo de Dios. ¿Ok? Porque está conectado con Dios y representa lo que Dios espera espiritualmente de un ser humano. ¿Ok? Sí me dio a entender en esa parte. Ahora, cuando hablamos de el Hijo del Hombre, es totalmente lo opuesto. Cuando estamos esperando nuestra lógica, digamos, griega y de pensar para el día de hoy, bueno, si es hijo del hombre, la frase entonces ha de ser un humano, ¿verdad? Pero aquí es completamente al revés. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo en el libro de Daniel, estamos leyendo del capítulo, ¿cuál? ¿En cuál capítulo aparece eso? En el 7, ¿no? Capítulo 7. Capítulo 7, verso 13 de Daniel, donde habla de el hijo de hombre que se acerca al anciano de días. Ahí el anciano de días figurativamente está hablando del Padre, de Dios Padre, ¿verdad? Y el hijo de hombre representa la figura de su hijo. Pero ese hijo de hombre dice que tiene una apariencia física, ¿verdad? Pero como dice allá, es una apariencia física. Lo que nos da a entender es que al tener acceso mismo al trono de Dios, nos habla de la naturaleza de ese al cual se le llama hijo de hombre. Pero entonces esa naturaleza que posee ese ser no es de un ser humano común y corriente que está caminando sobre la tierra, sino que al tener acceso directo al trono de Dios, nos está diciendo que tiene una naturaleza celestial, tiene una naturaleza divina, porque ¿quién es el único que puede acercarse a alguien que tiene una naturaleza divina? Pues otra persona que tiene naturaleza divina. ¿Sí ha visto el pasaje ese que dice que, bueno, no hay nadie que se pueda acercar a Dios tal y como es en su esencia original verdadera y que viva, dice la Biblia, ¿no? No hay nadie que se pueda acercar a Dios en su verdadera esencia como ser humano y que viva. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo nos dice en Timoteo que no hay ningún ser humano que haya visto a Dios que habita en luz inaccesible. Y no solamente dice que no lo ha visto, ni lo puede ver, dice, porque no está capacitado para eso. Entonces, la única persona que se puede acercar al Padre y que está capacitado para eso es un ser que necesariamente, esencialmente, necesita ser también divino. Entonces, aquí en este caso, el Hijo del Hombre es un ser celestial y divino. Y también el otro, opuestamente, el Hijo de Dios es un ser humano que está directamente conectado espiritualmente con Dios. Y que en este caso, siendo el Mesías, a la misma vez es hijo de David. ¿Sí me di a explicar allá, hermano? Sí, hermano, sí.
De verdad Ahora, que cuando traen esto al pasaje que usted dice, en donde dice Jesús, donde los fariseos, si no me equivoco, le dicen a Jesús, tú siendo hombre te haces Dios, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando le dijeron, porque tú dices que eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que se referían al pasaje donde él dijo, yo y el Padre, uno somos. Y es ahí en donde los judíos interpretaron en cierta manera lo que entendieron por la frase de Jesús. Pero ya el contexto es diferente, ¿verdad? muchas gracias, hermano. Bueno, hasta ya lo vamos a dejar. Pero Sí. no, no, y muy buena la aclaración porque de repente la frase hijo de Dios uno la tiene como muy limitada, Ujú. no como tan profunda, que habla también de la relación entre el hijo con el padre. Sí, ahora, esto que les estoy diciendo no es una cosa que a mí se me ocurrió, es una cosa que yo aprendí de un exégeta judío que ni siquiera es cristiano. Es un exégeta judío que se llama Daniel Boyarín, que lo explica en uno de sus libros que se llaman Los Evangelios Judíos, así se llama, The Jewish Gospels en inglés. Es un libro que creo que no está traducido al español, pero ahí explica el contexto judío como trasfondo de los evangelios. Entonces, ahí explica él eso, ¿verdad? Bueno, Muchas gracias, hermano. ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, avanzamos porque nos queda mucha clase. Víctor, rapidito, Víctor, vámonos. Bueno, a ver si es rápida la pregunta. Este, bueno, ahorita viendo, por ejemplo, lo del título de hijo de Dios o hijo del hombre, por qué ahí, por ejemplo, en el anunciamiento del ángel a María, que le dice que le llamarás por su nombre Emanuel, por ejemplo, porque ese nombre nunca, o sea, nunca se le llamó así a Jesús? O cuando habla en Isaías, que dice que hijo nos es nacido, este, mm, que dice, llamarás por su nombre, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, ¿por qué nunca se le nombró así al Mesías? ¿Como Emanuel? Ajá. Ok. Amos. Te cedo la palabra, Ben. Bueno, vamos a ver el pasaje. Hay una cosa muy importante acá y todo se va, la explicación, todo va a estar en una sola letra que te voy a mostrar, ¿ok? Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el pasaje donde aparece? En Mateo capítulo 1, versículo 23, ¿no? Sí, 23. Ok. ¿Cómo dice tu versión? ¿Tienes tu versión allí, Víctor? Ah, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que interpretado es nuestro Dios está con nosotros. Ok. ¿Qué versión es? Es la pechita. Ok. Entonces allí, fíjate, ahí está traducido y le pondrán por nombre. ¿Ok? Le pondrán por nombre. Aquí en la versión Valera no se utiliza la frase le pondrán por nombre, sino dice y le llamarás, dice aquí en la versión 60. ¿Verdad? Pero, o y llamarás, dice y llamarás su nombre Emanuel. La realidad es que en el idioma griego original, la palabra que se utiliza o el verbo que se utiliza está en plural. No dice y llamarás en singular su nombre, sino dice y llamarán su nombre en plural. Lo que está dando a entender es que cuando dice y llamarán su nombre, no se está refiriendo al papá y a la mamá. No está queriendo dar a entender cuando nazca el niño, el papá y la mamá, ustedes dos, le pondrán por nombre Emanuel.
No está queriendo decir eso. No está queriendo decir, ustedes dos le llamarán Emanuel. En lo que está diciendo de que las multitudes llamarán su nombre Emanuel. O sea que, si lo entendemos en contextos, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y está hablando de la manera profética. Y llamarán su nombre. ¿Quiénes llamarán su nombre Emanuel? Las multitudes de los que van a creer en él. Y eso sí se ha cumplido, porque el día de hoy así llamamos a Cristo. Dios con nosotros, ¿verdad? Pudiéramos argumentar otro pasaje, por ejemplo, en cuanto a su cumplimiento, que es, si no me equivoco, Primera de Timoteo o Segunda de Timoteo 3:16. A ver, déjamelo. Es Primera de Timoteo 3:16. Sobre todo cuando lo estamos leyendo desde el texto Receptus, se entiende mejor, pero no quiere decir que no se puede entender desde el texto crítico. Pero dice aquí en el Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no se le menciona como Emanuel? No, sí se le menciona como Emanuel, ¿verdad? De hecho, en cada Navidad lo hacemos, ¿verdad? Siempre hablamos de Dios con nosotros, cómo es que tomó carne, cómo es que habitó entre nosotros, y las multitudes le han llamado así. Ese mismo principio se aplicaría, por ejemplo, para Isaías 9. Bueno, el contexto de Isaías es diferente, ¿verdad? El contexto de Isaías es diferente y tendríamos que analizar en detalle el contexto de Isaías para ver a quiénes se refiere y para ver, porque el punto es de que aquí está citando el pasaje desde la Septuaginta griega. Ahora, en el texto masorético hebreo, habría que compararlo y ver si está utilizando una traducción directa o es diferente el texto en hebreo, y si se refiere a lo mismo o se refiere en contexto a algo diferente. Y si se refiriera a algo diferente, entonces tendríamos que ver en qué sentido los escritores, o en este caso Mateo, el escritor de Mateo, en qué sentido lo está utilizando de forma diferente y cómo lo está aplicando. Pero eso ya implicaría un estudio más profundo, ¿verdad? Yes. Ok. Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo no? Bueno, seguimos entonces. Esperábamos que fuera corto, ¿verdad? Pero aquí Amos todavía tiene media clase más, así que avancemos.